Conciliación del proyecto de regalías que tiene que ver con el fracking, lo que ha generado todo tipo de reacciones en el Senado y en la Cámara de Representantes. Por eso saludamos a esta hora a dos invitados. Representante a la Cámara del Centro Democrático, Juan Espinel, buenos días y gracias por acompañarnos. Lucas, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para toda la mesa de la W y a todos los oyentes, un feliz día. Representante, con la caída definitiva de ese artículo, ¿podemos hablar de un punto final del fracking en el país o todavía está abierta la posibilidad? Lucas, creo que hay una confusión grandísima y es importante para aclararle a todos los colombianos. El artículo 210 del Sistema General de Regalías no buscaba ni aprobar ni prohibir el fracking en Colombia. El marco normativo ya está creado. Desde el 2014 existe un decreto que es el 3004 del 2013, emitido por el gobierno del expresidente Santos. Luego es reafirmado los pilotos de fracking en el plan de desarrollo del presidente Iván Duque, y este año se emite un nuevo decreto en cabeza del Ministerio de Minas, el 328 del 2020. Por lo tanto, el artículo 210 lo que quería era modificar el artículo 14 de la ley 1530 del 2012, antes la ley de regalías, y este artículo tenía una cifra, una regalía diferencial del 60%. ¿Qué queríamos corregir? Que pasara del 60 al 100% si se realiza fracking en Colombia. Sabemos todos muy bien que hoy estamos simplemente en pilotos autorizados por el gobierno nacional, y además, ante la demanda que interponen al decreto 3004 del 2013, el Consejo de Estado el año pasado da vía libre a los pilotos de fracking. Aquí no estamos haciendo explotación, solamente exploración, de acuerdo a las indicaciones de la comisión de expertos nombrada por el presidente el 2018, y eso es lo que se está trabajando. Pero este artículo no era ni para darle vía libre al fracking ni para prohibirlo. Simplemente era para hacer un ajuste normativo con respecto a las regalías diferenciales, que en la ley 1530 eran del 60%, y las queríamos llevar al 100%, como realmente se debe establecer las regalías para toda la explotación de los minerales y de los hidrocarburos. Representante Espinal, permítame saludar a su colega en el Senado de la República del Partido Liberal, Guillermo García Realpe. Senador, buenos días. Lucas, buenos días a usted, a Julio, a Laura, a Félix. Muchas gracias por invitarme, y también al representante Espinal y a todos sus oyentes. Bueno, senador, si la caída de este artículo no acaba con el fracking y, como lo dice el representante Espinal, simplemente se trataba de llenar un vacío jurídico que quedaba en relación con las regalías para este mecanismo de explotación de hidrocarburos, entonces, ¿de qué sirvió que se hubiera caído ese artículo 210 de la conciliación? Para explicarle a sus oyentes y a la gente que sigue en redes, a la W, queremos manifestar lo siguiente. El nuevo Sistema General de Regalías, que es el que estamos discutiendo y seguramente saldrá mañana, la ley o el proyecto para sanción, deroga la ley 1530 del 2012 y mantenía vivo el artículo 14 de esa ley, que hace mención a los yacimientos no convencionales o a fracking finalmente, que es lo mismo, y entonces establecía regulaciones de cobros de regalías. Entonces, por vía de la mención y por la vía de cobros de regalías, mediante una ley de la República, pues prácticamente se está en Colombia dando vía legal a esas explotaciones absolutamente agresivas contra la naturaleza, el medio ambiente, claro, que muy bien se ha informado al país. Pero el representante Espinal bien señalaba que la mención al fracking no es de la ley de regalías, sino es un tema que viene del Plan Nacional de Desarrollo y del decreto que da vía libre a las pruebas piloto de fracking en el país. Entonces, si esas dos menciones existían, ¿por qué ese artículo consideran ustedes que abría la puerta con la simple mención a este tipo de explotación de hidrocarburos? Bueno, eso es lo que hay que preguntarle al partido de gobierno y a algunos parlamentarios, porque querían meter en una ley absolutamente diferente
que no contemplaba con eso entonces unidad de materia, y para muchos que era un mico, en una ley o en un proyecto de ley que contempla distribución de regalías en Colombia, que no es otra cosa que compensaciones ambientales a las regiones, a municipios y departamentos y a otros sectores, por supuesto, en temas ambientales, en temas de sector agropecuario, de obras, etcétera. Entonces, ¿por qué lo metieron ahí? Entonces, eso era lo extraño, y que realmente contenía una falta de unidad de materia. Este es un proyecto de distribución de regalías y no es un proyecto que haga menciones a ciertas técnicas agresivas de explotación de hidrocarburos en Colombia. Así sea por vía de regular el pago de tarifas o de porcentajes de regalías. Representante Espinal, a este punto no logro entender cómo se le puede dar una lectura equivocada a una ley. La pregunta es si ese artículo otorgaba incentivos tributarios para que las empresas pudieran realizar una extracción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales a través del fracking. Mire, yo quiero hacer 3 reflexiones muy importantes, porque yo creo que los políticos siempre estamos llamados a decir la verdad. Lo primero es que el Sistema General de Regalías lo que realiza es que obliga a un pago a las compañías petroleras y mineras ante el Estado colombiano por explotar yacimientos de un recurso natural, renovable o no renovable. Lo segundo, la Ley 1530 del 2012 estableció este mismo artículo, pero con una regalía diferencial, no como lo queríamos plantear en este artículo del 100%, sino del 60%. Lo que queríamos era corregir un error y dar seguridad jurídica nuevamente en esta ley. Abro un paréntesis. La Ley 1530 tuvo revisión de la Corte Constitucional. Por lo tanto, si este artículo existió, sí había unidad de materias. Y la Ley 1530 era realmente el antiguo o el anterior Sistema General de Regalías, que va a quedar derogado con este que hemos aprobado. Y lo tercero, vuelvo y repito, nosotros no estábamos ni dando vía libre ni prohibiendo el fracking. Simplemente estábamos corrigiendo esas regalías diferenciales porque el artículo ya existía. El artículo estaba en la Ley 1530 que fue aprobada por el Congreso de la República del año 2012, hace 8 años. Nosotros no nos estamos creando ni un artículo nuevo y mucho menos, eso no era un mico como lo quisieron mostrar, porque yo les digo algo con todo el cariño. El proyecto estuvo 8 días publicado en la Gaceta del Congreso de la República y el artículo 210 estuvo allí porque en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara lo debatimos profundamente. 8 días publicado y 8 días donde todos los representantes a la Cámara tuvieron la suficiente ilustración y el tiempo para analizar el efecto de ese artículo 210. Y finalmente, seguridad jurídica a los posibles inversionistas y seguridad jurídica para corregir un error, porque nosotros vemos que hoy tenemos unos pilotos que si son aprobados, obviamente, bajo los argumentos de la comisión de expertos que nombró el presidente Iván Duque, como lo estableció el Consejo de Estado, posiblemente esos pilotos pasan a ser unos proyectos comerciales y como eliminamos este artículo 210, van a tener regalías diferenciales sobre el 60% y no sobre el 100%. Yo creo que hubo un error, es muy respetable la discusión y finalmente creo que este tema se tiene que tratar con una rigurosidad técnica en su máxima expresión y no puede ser como una bandera política porque estamos hablando de la seguridad energética del país, estamos hablando de las reservas de petróleo y de gas que tenemos proyecciones a 5 y a 8 años. Si nosotros no logramos hacer fracking en 5 y en 8 años, pasamos de ser exportadores a ser importadores. Senador Guillermo García, pues lo que queda claro en esta conversación es que más allá de que se hubiera caído ese artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, pues el fracking sigue adelante por las pruebas piloto, por el decreto expedido por el gobierno y por el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso quiero preguntarle cuál es el siguiente paso que van a impulsar ustedes, quienes se oponen al fracking en el Congreso de la República, para cerrarle la puerta definitivamente. Lucas, ya sea por la vía de ajustar tarifas, como lo dice el doctor Espinal, o por la vía de promover seguridad jurídica, que es un concepto que
que algunos sectores manejan con mucha frecuencia con el tema de seguridad jurídica. Adicionalmente, se estaban estableciendo en Colombia las posibilidades de explotación de los hidrocarburos con el fracking. Esa también es una señal muy fuerte. No solamente cobrar tarifas, sino cobrar regalías, sino dar seguridad jurídica. Esa es una señal. Y créame que los mercados de acciones de las compañías petroleras son tan sensibles que saliendo esta ley, con ese artículo 200D, se valorizaban acciones en Londres, en Nueva York, en fin, como esto ocurre, porque dicen hay ley de la República con seguridad jurídica. Sobre el tema, ¿a dónde vamos hacia adelante? Claro que hay decretos, unos decretos que han sido suspendidos, otros que no, como el 328, que no dictó medidas cautelares anteayer el Consejo de Estado, el pasado 4 de septiembre. También existen los decretos anteriores del 3004, pero créame lo siguiente, hay un principio universal establecido en las convenciones de Río, del COP21 de París, del 22 de Marruecos, que Colombia ha suscrito, como tratado internacional y ha vinculado mediante leyes de la República al sistema legal y constitucional colombiano. Por otro lado, el artículo número 1 de la ley 99 del artículo 23 establece este principio de precaución. Así haya decretos, así haya investigaciones de proyectos pilotos integrales y tengan su curso, amparados, no sé en qué ley, unos dicen que en el Plan Nacional de Desarrollo, este principio universal del principio de precaución es imperativo y el debate continuará. Y yo creo que este principio de precaución no lo van a poder superar los yacimientos no convencionales en Colombia, como no lo han superado en el mundo, donde ha habido países que lo han autorizado y luego lo han suspendido, como en Estados Unidos, en algunos estados, en Europa, en toda Europa, y en Argentina, en algunos sectores donde alcanzaron a aplicar el fracking. El principio de precaución es otra cosa, de que tiene que haber absoluta seguridad, seguridad meridiana, que no haya afectación ni ambiental ni salud de las comunidades, y eso no lo van a lograr. Pues es un debate que apenas empieza en el Congreso de la República, que llegó también al Consejo de Estado, el tema del fracking.